Hola, muy buenas tardes. En nombre de FOEM y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de El engranaje de la violencia de Kira Galván. Para esta ocasión contaremos con la presencia de la autora, Kira Galván, de Guillermina Monroy y de María Ángeles Comesaña. Bueno, antes de darle la palabra a Guillermina Monroy, quisiera leer las biografías de cada una de las presentadoras y de la autora. En primer lugar, Guillermina Monroy Zavala. Nació en la Ciudad de México, poeta y narradora, diplomada por la Escuela de Escritores de la SOGEM. Ha publicado en las revistas independientes Cronopio y La Pluma del Ganso. Formó parte de las antologías de cuento breve de la editorial Penma y ganó, en el 4º concurso de escritoras mexicanas, un lugar en la antología de mejores relatos. Con el poemario Fuego a tres voces, en coautoría de 2 escritoras más, ganó el concurso Coyoacán en tus letras. Actualmente estudia la carrera de creación literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM. María Ángeles Comesaña Concheiro nació en la Ciudad de México, pertenece a la segunda generación de hijos del exilio español. Tras realizar estudios de maestría en antropología social, ha dedicado su labor profesional a la investigación, la difusión y la promoción de la cultura, tanto en medios impresos como electrónicos. Además de su actividad como narradora, poeta y biógrafa, ha participado en la coordinación y conducción de programas de radio. Durante 7 años condujo el programa Al compás de la letra en Radio UNAM. Fue directora de literatura en Argos Comunicación. Ha publicado sus poemas en diversas revistas y suplementos literarios en México y España y ha coordinado varios talleres de creación literaria. Algunos de sus poemarios son Donde conversan los amigos, De la mano del viento, El tragaluz en la cocina. Actualmente es directora de investigación y contenidos historiográficos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Kira Galván es poeta, novelista y ensayista y ha escrito varias novelas para el público infantil y juvenil. También es fotógrafa y traductora. Tiene la maestría en literatura por el Colegio de Morelos y es licenciada en economía por la UNAM. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino en 1980. Fue becaria del INBA y del Centro Mexicano de Escritores. Su novela más reciente, Las mansiones de Satar, Fondo de Cultura Económica 2025, es su primera incursión en el género de ciencia ficción. Su libro de poesía más reciente es El engranaje de la violencia, FOEM 2025. Colaboró 5 años con el periódico Universal como corresponsal cultural desde la ciudad de Londres, Inglaterra. Tiene publicado 13 libros de poesía y ha colaborado en revistas y suplementos como Siempre, Nexos, La Crónica Semanal, Milenio, El Cultural, el periódico de poesía de la UNAM, Anestesia y El Replicante. Su poesía ha sido incluida en 30 antologías nacionales y extranjeras y ha dado seminarios de posgrado en el Colegio de Morelos. Ha sido jurado en múltiples concursos de poesía y narrativa a nivel nacional e internacional y ha sido maestra de talleres de creación literaria en varias instituciones, entre ellas la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM. Bienvenidos. Bueno. Okay. El engranaje de la violencia, libro escrito por Mario, escrito por Kira Galván. Comenzaré esta breve charla alrededor del libro convocante El engranaje de la violencia de Kira Galván, desde el poema final, y para eso he traído mi taza de café a esta mesa tan seria y concienzuda. He de decir que lamento que en la librería no haya tacitas de café, porque deberíamos todos hacer un brindis con la autora. Sí, con café. Porque Kira Galván, en el último poema de este libro, lo hace consigo misma y con todos los lectores que se atreven a llegar al final de este poemario. Kira nos dice: no se lo he contado a nadie aún. Con mano temblorosa me sirvo un café. La tarde es gris y ruinosa y en mi centro confluyen varios ríos. El líquido caliente en mi boca
Escurre sus sabores de tierra por mi garganta emocionada. Por primera vez, después de 70 páginas, me siento libre. Los dos últimos versos son una confesión del terrible viaje que la escritora emprendió para contarnos del dolor, el desconcierto, el terror de una infancia poseída por una feroz crueldad familiar. La escritora resume la atmósfera del libro con palabras exactas. Cuando vives con violencia, una boca devora un universo que no cicatriza. La violencia familiar no mata, pero principia una lesión que será de eterna úlcera supurante. Esa brutalidad se esconde bajo la mesa, en el armario, en el silencio. Se colocan ladrillos de ayunado silencio sobre un muro baldío que divide el mundo del secreto inconfesable y el de las personas felices. Y en el mundo precioso de una niña en crecimiento, la crueldad forja el aislamiento con un arrecife de coral afilado. E inevitablemente el amor desaparece y el atropello injusto hace crecer un odio revestido de palomas. Este es un pequeño paisaje de los horizontes que engranaje de la violencia nos va a desvelar. Tomemos un poco de café con sus sabores de tierra para emocionarnos y estremecernos la conciencia. En el artículo titulado Psique, Fenomenología de la Violencia, de Inmaculada Jáuregui Valenciaga y Pablo Méndez Gallo, los autores definen la violencia como un delirio narcisista que implica la anulación del otro, es decir, la violencia como la condición patológica de la realización del yo, una patología de la alteridad de la relación. En este sentido, anulando la existencia del otro se logra la continuidad del yo, aniquilación que impide la existencia del otro no solo como persona, sino también como colectivo, sociedad, ideología, diferencia. En ese sentido, la violencia emerge como una megalomanía narcisista, como un delirio, de ahí su carácter patológico y autoritario. La existencia humana se construye en comunidad, negociando los significados de los diferentes sujetos para crear una realidad común, un mundo habitable de encuentro, lleno de diferentes perspectivas. Este mundo habitable solo es posible si se crea un mundo simbólico de significados compartidos, pero la creación de este mundo no puede hacerse sin el reconocimiento del otro, sin esa distancia que nos diferencia de los demás. Esta distancia nos permite, a su vez, comunicar y desarrollar habilidades esenciales para crear la comunidad. Pero si esta interacción está negada por la necesidad del otro por prevalecer sobre los demás, la existencia se vuelve inhumana, incomunicada y violenta. La creación del miedo permite someter al grupo, a la comunidad y a la familia. El niño percibe la cercanía de la violencia y opta por hacerse invisible, por no figurar demasiado, por no tener una personalidad diferente que altere el deseo del otro, por ser el único poseedor del lenguaje, de las decisiones, del andamiaje emocional. Si el infante se expresa como un ser único, romperá la ilusión de continuidad del perpetrador violento y puede desatarse un infierno en contra de la mente infantil. La deshumanización es consecuencia de un miedo obstinado. El niño o la niña se sienten desposeídos de su propio ser y esta es una herida que tal vez nunca sanará a menos que las palabras surjan con la velocidad de la luz e iluminen recuerdos, sensaciones, temores y definan aquello que causó tanto dolor. La violencia es una serpiente alucinada que advierte la guerra, emite una luz de precaución, de humo. En alguna parte explotan granadas funestas y la metralla se clava en las costillas. Habitáculo donde reside el amor, dice. La escritora se atreve, entre comillas, a darle nombre a la violencia y le da la imagen más terrible de serpiente. La herida está abierta exactamente donde el amor debe existir. Así comienza este viaje hacia el abismo negro y profundo de una infancia violenta e injusta.
Definir la causa del dolor es valiente y Kira no se anda por las ramas. Da nombre al monstruo padre que en lugar de consolar te convierte en estatua. La niña ha aprendido que las mujeres tienen una sola virtud. Enmudecer es una virtud tan femenina. Si no haces ruido, no serás el blanco de los monstruos. A partir de ahí, los poemas van describiendo el universo violento a partir de la manipulación, la impiedad, la normalización cotidiana de la violencia. Pero Kira no usa un lenguaje plañidero ni lloroso. Sus descripciones no buscan victimizar, sino describir, declarar, hacer sentir en la epidermis del lector el filo cortante de la ira en contra de la niña. No hay complacencia, sino en nombrar, señalar, decir lo indecible, porque las palabras deben ser saliva de acero afilado, como las del padre que sentencia, no sirve. No sirves, no eres bella, no interesas, no existes, no vales. Palabras que se quedarán grabadas con fuego en el alma de la jovencita. La indiferencia, la frialdad, la madre ausente, todo se consigna con la inteligencia de una mujer que sabe que las palabras exactas son la mejor arma contra una vida amordazada y temerosa. No puedo, a pesar de los años, curarme las heridas del abandono. No hubo ojos de amor para mí. En ese momento, algo resurge de la noche. Kira reconoce el círculo eterno de la violencia. Si te violentaron, yo puedo violentarte a ti, reflexiona, pero hay un resquicio que puede destruir este círculo. Solo el amor, tal vez, quizás, es una posibilidad mínima, sobrevive acurrucado en el sótano. Comienza el camino con un terceto esperanzado. Gracias al trabajo interior del mago, el daño es permutado en bendición. Detener el engranaje de la violencia, no ser más víctima ni victimario, renunciar al movimiento continuo de la tortura. Solo detiene la cadencia de las ruedas, la falta de complacencia y el grito, ya basta. Reconocer el trato violento hacia las mujeres de generación en generación, el silencio eterno, la aceptación de la resistencia para sobrevivir al miedo. No confundan timidez con apocamiento, porque los que sobreviven al maltrato son buzos de gran profundidad. Y al final, la autora de este viaje, donde la palabra adquiere el sinónimo de resiliencia, el valor de que lo escrito permanecerá indeleble por siempre, se declara: no soy víctima de nadie, soy dueña de mí y navego en mis sueños con la marca inconfundible, indeleble del agua que nace en las montañas. Como fue en el principio, por todas las tardes de todas las tardes, Kira se sienta con una taza de café y nos cuenta su viaje personal, nos describe su dolor, la impotencia de no sentirse amada a pesar de lo hermosa, inteligente y generosa que es. Es un libro que tiene la voz de muchas y muchos seres en la tierra, desde el infierno oscuro e impenetrable hasta el reconocimiento de nuestro propio valor como seres dignos de amor. Brindemos con una taza de café con Kira, poeta y viajera de la palabra. Salud. Buenas noches a todos. Gracias, Kira, por invitarnos a la presentación de tu nuevo poemario. Te quiero desde los 80, que nos vimos en Morelia, en aquellos encuentros que existían, que eran maravillosos, ¿no? Ahí escuchamos a Kira leyendo su poema de lavar un plato. Contradicciones ideológicas al lavar un plato. Y ahora, bueno, nos encontramos aquí con Kira, que sigue reluciente y sigue dándonos a entender
cosas importantes de nuestras vidas. El engranaje de la violencia es un poemario que desde su espléndido título nos advierte que entramos en un territorio difícil de abordar. Sí me fue difícil, me fue muy difícil. El territorio de la violencia, una herida abierta que va ajustando las dos ruedas del engranaje, el piñón o rueda menor, que es la víctima, y la corona o rueda mayor, que es el victimario, el agresor. Kira Galván nos muestra cómo este mecanismo humano va girando y se alimenta de un convite que contiene muchos ingredientes: tristeza, miedo, intimidación, descalificación, injuria, desolación, impiedad, zozobra, indiferencia, frialdad. En el tintero de estos ingredientes se desdobla la vida. Kira nos lleva a ese pozo profundo, violencia, con la fuerza de su poesía, como la única forma posible de entrar a ese dolor que se atora en la garganta. Nos dicta los parámetros en los que se dibuja una forma de ser en las relaciones humanas. Lentamente la injuria se vierte en la atmósfera, nos dice Kira Galván, y entonces nos cuesta mucho trabajo respirar. Sus versos nos desgarran, porque en el pozo del agresor surgen laberintos acuosos, escribe la autora, nidos de águilas furiosas que se alimentan de carne cruda e inclemencia de golondrinas. El padre, que es el rey de la torre, amenaza, amaga, lanza dunas espesas que aíslan, nublan la visión. Nuestra autora lo vive como el cañón de una pistola huérfana anudada al cuello como pañuelo de seda. Estos versos no hacen concesiones. Los dientes del mecanismo de acero están bien amarrados. Cada uno se acomoda en el sinfín de la locura y todos se alimentan del mismo recipiente. La violencia está ahí, siempre en el mismo lugar. Cada gesto engrana el desafío siguiente, de tal manera que uno no puede vivir sin el otro, y el corazón va construyendo los muros de su propio desastre. Duele la lectura. De pronto queremos cerrar las páginas, romper el hielo, salir corriendo a otro hemisferio, pero no hay marcha atrás. Los engranajes son mecanismos giratorios con dientes que al acoplarse transmiten un sinfín de potencia mecánica y movimiento circular que nunca se detienen. Estamos frente a un texto que duele, que no es fácil de abordar, repito. Se trata de una herida que ha navegado ahí, en el tiempo de la vida, silenciosamente, con la posibilidad de caer en sus redes y vivir con ella en cada una de las gotas del tiempo que habitamos. Duele la lectura de este libro, porque nos proyectamos en sus versos, porque nos muestran cómo va creciendo el daño y dejamos que pase. Lo leemos y nos entra una necesidad de escondernos, de taparnos los oídos, de salir corriendo, alejarnos de sus garras, con la certeza de que la única salida es la fuerza mayor de reconocerla y enfrentarla. Me asombra la manera en la que Kira Galván se acerca a esta parte de la vida cotidiana, denunciando cada gota de espanto que se vive en el camino de la violencia, ¿verdad? Me asombra su valentía, la finura con la que narra el duelo y la impotencia que provoca. El poema dibuja y desdibuja el recuerdo de los años que sueñan en el silencio y en la resonancia del verso. Las palabras se ensartan en, abro comillas, la soledad de la torre, en la zozobra de ese navío que flota sobre la espuma mansa de la pavura, el pavor. En las manos de la violencia, nos dice Kira, una boca devora un universo que no cicatriza, en el que no existen leyes de partículas cuánticas ni resultados conclusivos. Principia una lesión que será eterna úlcera supurante. Sus versos guardan el dolor añejo, en sus roperos se ordena el abuso verbal.
El insulto se abre carnívoro, apunta Kira, invitando, incitante al dolor como carnada. No sirves, no eres bella, no interesas, no existes, no vales. En voz de la autora, cada gesto es arma letal y una ceja alzada amenaza más que un hierro. Kira recoge de la memoria la voz invasiva y lúgubre del padre, el mayor de la tribu. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se puede arrancar a pedazos la autoestima? ¿Cómo dejarnos estar en las manos del victimario? Aquel que ha medido perfectamente los rincones de nuestra debilidad. El territorio del rechazo nos coloca en esa tierra de nadie, donde el frío de la soledad no tiene abrigo ni esperanza. No hay espacio para la autoestima. El escenario íntimo en que papá y mamá acuerdan el mejor castigo dura hasta el infinito. La poeta nos lleva a la intimidad de una casa. La familia está ahí en el álbum de retratos. Ese abuelo, ese bisabuelo que aparecen en la fotografía, ¿habrán dejado las pautas del miedo por herencia? Imaginamos ese miedo en el corredor, en la sala vacía, en la cocina, en el secreto que se guarda celosamente, en el disimulo que dicta las reglas de la sobrevivencia. Kira lo desmenuza, nos lo describe como un náufrago, como cargar una brasa ardiente flotando en medio de un mar de rabia. ¿Qué es la violencia?, se pregunta Kira, sino que un cuento de terror que acecha en la casa abandonada como invasor fantasmagórico, pero también en el supermercado, en el traslado, entre las sábanas. ¿Qué es la violencia sino una señora de muchas caras con antifaces de diamantes? Nos dice. En este nuevo poemario, Kira decide hacer limpieza general, sacudir los rincones, cada uno de ellos, cada brizna de polvo, cada una de las voces del miedo, salir a flote desde la poesía como una sanación universal, un grito desde el fondo, un barrer las partículas violentas que atraviesan los huesos y que deshacen el espíritu como un cartílago que se destruye para inmovilizarlo. El paisaje de la violencia va creciendo en el rumor de las palabras, las expresiones, las actitudes hostiles, la indiferencia, los golpes. Camino al infierno. Han pasado los años y la poeta no encuentra cura para sus heridas. En el espejo de su abatimiento, todos miramos nuestro propio cansancio, nuestro propio silencio. Aparece la abuela, la bisabuela, enfrentando la violencia de género. Aparece el rencor atávico, lejano, que viene desde el tiempo en que ellas, las mujeres, se rindieron a ser meros objetos, vientres de cocción, rueda menor del engranaje. El engranaje de la violencia es un secreto de la autora, algo que no le había contado a nadie, un acto liberador que nos conmueve, aquel secreto guardado en el corazón, aquel dolor antiguo de la infancia, germina como la luz en la sombra, como una flor con sus espinas que se abre, sanando heridas. En ese momento la poesía se vuelve necesaria. La tregua que propone es el amor, solo el amor. Tal vez, quizás, nos dice, en una posibilidad mínima sobrevive, acurrucado en el sótano. Quiero terminar leyendo el poema que nuestra amiga leyó al principio y al final coincido totalmente. Y quiero terminar porque para mí es un acto liberador y absolutamente amoroso, como una caricia. No se lo he contado a nadie aún. Con mano temblorosa me sirvo un café. La tarde es gris y ruinosa, y en mi centro confluyen varios ríos. El líquido caliente en mi boca escurre sus sabores de tierra por mi garganta emocionada. Por primera vez, después de 60 páginas, me siento libre,
Dejo atrás la marca de la violencia, como una mota de polvo que me estorba. Un dolor de cabeza se alivió. Olvidé una frase perturbadora. Cierro la cortina, escribo el final, remonté la corriente. Muchas gracias. Ay, pues yo quería primero, antes que otra cosa, pues agradecer las palabras de mis presentadoras que fueron muy emotivas, muy cariñosas y bueno, me llenan el corazón. Agradecer, por supuesto, a la librería Bonilla que se ha convertido en este espacio cultural y cálido para exponer ideas, sentimientos, descubrimientos. Pues sí, este es un libro duro, es un libro... yo me acuerdo cuando estaba estudiando fotografía en la Escuela Activa de Fotografía, teníamos una maestra que nos dejaba proyectos y de pronto se le ocurrió que hiciéramos autorretratos de desnudo, y porque era como una manera de sacar afuera nuestra intimidad, y yo decía, no, esto no es realmente desnudarse es esto, ¿no? Desnudar el alma, y cuesta a veces mucho trabajo. Las heridas que tenemos. La violencia es un tema del que a veces cuesta trabajo hablar, como decía María Ángeles, pero la violencia está en todos lados, porque es parte del mundo en que vivimos. Se produce en los animales, se produce en los humanos, está en el espacio, ¿no? Los cuerpos celestes, ya sean planetas, meteoritas, cometas, van a velocidades extremas y chocan, y estos choques asombrosos hacen que exploten, ¿no? Las supernovas se convierten en agujeros negros, a un nivel de violencia que ni siquiera nuestra mente puede alcanzar a entender, ¿no? Pero la violencia entre nosotros los humanos, es mucho más compleja. Y hay muchos tipos de violencia, puede ser física, verbal, psicológica, económica, patrimonial, sexual, entre otras. Ahora ya en estos últimos años, decenas, quizás se les ha puesto nombre a este tipo de violencias que se pueden dar en cualquier ámbito, en el ámbito familiar, laboral, docente, institucional, comunitario, y generalmente se ejerce en una plataforma de poder entre el que está arriba y el que está abajo, ¿no? Entre el jefe y el subordinado, el marido, la esposa, el hermano mayor sobre el menor, el padre o la madre sobre los hijos, el maestro sobre el alumno, el guardia contra el prisionero, entre compañeros de escuela, que es el bullying, ¿no? Que uno lo vivió, pero en aquel entonces no tenía nombre. En fin, cuando yo era niña, este tipo de violencias no tenían nombre, simplemente se vivían y estaban normalizadas. Todavía cuando era joven, ¿no? Los acosos sexuales en las oficinas también estaban normalizados porque no se les nombraba así, no se podían denunciar. Todavía hoy cuesta trabajo que este tipo de cosas se denuncien, ¿no? Y pues las consecuencias de la violencia son muchas, ¿no? Desde desequilibrio mental hasta baja autoestima, inseguridad, ansiedad, muchas otras, ¿no?
Lo importante yo creo aquí es que cuesta trabajo hablar de estas cosas, pero como dijo Giselle Pelicot, la vergüenza tiene que cambiar de lado, ¿no? La vergüenza no tiene que estar en las víctimas, sino en los victimarios, ¿no? Entonces, pues no es que yo estuviera cargando con esto, pero pues de algún modo sí. Y un día de pronto, una tarde salió así como algo muy natural. Me senté a la computadora y empecé a escribir estos como recuerdos que venían a mí, de estas cosas que yo viví de niña, que vivieron mis hermanos y de algún modo salieron. Escribí 25 poemas de una sentada. Y después estuve trabajando los demás. Estuve trabajándolos durante bastante tiempo. Y bueno, como a algunos les contaba yo, este libro pues ha tenido un poco de mala suerte porque salió el año pasado muy al principio, pero luego lo regresaron a la imprenta, que porque tenía errores de imprenta, y entonces luego hubo problemas en la Universidad del Estado de México, hubo una huelga, quién sabe qué tantas cosas. El caso es que volvió a salir por ahí de noviembre del año pasado otra vez, ¿no? Y pues realmente no sé qué tanto se haya distribuido, en fin, pero yo he querido y insistido en volver a presentarlo porque creo que es un tema muy importante y que no nada más es violencia hacia las mujeres, también es violencia en general hacia los hombres también, ¿no? Entonces creo que es algo que debe de salir a la luz y no quedarse callado, ¿no? Entonces voy a leer algunos poemas y ya después si hay preguntas, pues con mucho gusto las contesto. Les voy a comenzar por el primero, que dice así: se acumuló durante años, sutil como la fragancia de un perfume, añadiéndose a la piel capa por capa, encajando como guante en el follaje de la rosa, grabándose con visos de madreperla, profundo en el barniz de un piano cuerpo que no se reconoce como propio y se enrosca en espiral de do al re y huye de sí en una fuga maestra. Lo que rompe y viene de improviso está latente en las células. La violencia es una serpiente de piel alucinada que advierte la guerra. Emite una luz de precaución tenue. En alguna parte explotan granadas funestas y la metralla se clava en las costillas, habitáculo donde reside el amor, dicen. La intimidación crece sin razón, solo porque en el pozo del agresor surgen laberintos acuosos, nidos de águilas furiosas que se alimentan de carne cruda e inclemencia de golondrinas. El padre, que es el rey de la torre, amenaza, amaga, lanza dunas espesas que aíslan, nublan la visión, aunque el abanderado de la rabia también esté herido de muerte y de metal. Es el cañón de una pistola huérfana, anudada al cuello como pañuelo de seda, un pañuelo que en lugar de consolar, te convierte en estatua. Los poemas no tienen títulos, están numerados nada más, así es que los voy a leer así, bueno, este es el 2, pero los voy a leer continuos. Una voz masculina vulnera con la palabra, habla arbitrariedad, calla en pretendida ofensa y con lengua igna de reptil fatuo, vierte la injuria lentamente en perlas transparentes de telaraña hambrienta, devora las entrañas. El que quebranta al otro ejerce un poder que hace crujir al miedo.
La noche rechina los dientes y la bota opresora desata el desmán interior. Las células se alborotan, se despeinan y disparan el impulso ancestral de protegerse. Por dentro brama el grito, pero impera la gracia de callar con la intención de borrarse entre suspiro y la campana. Enmudecer es una virtud tan femenina. Quien no barbulla no tiene sustancia, no puede ser blanco del maléfico caos ni de la brutalidad de los murciélagos. Nunca hablas de ella, es una regla no escrita. No la mencionas, es secreto tácito. No cometas el error que se vive a diario. Perdón, no comentas el terror que se vive a diario en la sobremesa. Se desmenuza como ingrediente secreto en la cocina. Acontece en el reino innombrable de los engranajes y las poleas y las clepsidras egipcias. Los hechos se amordazan con esparadrapo. Se les viste con una capa de templario. Los pleitos no son tema de cotilleo. La palabra violencia no se pronuncia en público. En aquel entonces ni siquiera se designaba, pero sus frutos crecen cual robles y jacarandas. Se tornan vigorosos y se ciñen a la cepa vinícola de las cavas familiares. Los barriles de ponzoña se dejan añejar por décadas en busca de mejores cosechas. El esfuerzo por acallar las voces consume una vida entera y el maltrato queda velado por el tinte púrpura que mancha la copa bajo el betún achocolatado del pastel escondido dentro de las venas rumorosas que recorren el cuerpo disfrazado debajo de la apenas dibujada sonrisa cuando a ratos la afrenta se olvida. La violencia es expansiva, deja plantada una semilla que explota en los adentros causando estragos. Deja trincheras abandonadas, cadáveres insepultos, duerme enroscada, kundalini esperando transcurrir y reproducirse por generaciones. ¿Qué es la violencia sino un cuento de terror? Acecha en la casa abandonada como invasor fantasmagórico, pero también en el supermercado, en el traslado, entre las sábanas. Nunca sabes cuándo se abalanza, qué la dispara, pero una vez que empieza nada la contiene, se vuelve vikinga. La violencia es un perfume que se escapa, un hedor que invalida el camino al éxito. Te detiene a cada paso, te encadena. Eres Andrómeda atrapada en las aguas del océano esperando al monstruo. No importa cuánto crees que luchas para escapar. Seguirás sujeta, víctima de algo que ya no existe, pero que te apartó, relamiéndose para hacerte suya. La violencia es una señora de muchas caras. Usa maquillaje de distintos tonos, sombras azules, violetas tornasolados, labios de carmín vulgar, disfraces de concha nácar y de ébano, antifaces de diamantes y noche nebulosa. Seduce con palabras melosas para acercarte a su mejilla y luego atizar el golpe. Puede ser una palabra vestida de inocencia que enviada como flecha, con el arco tensado del atardecer, barre en el espíritu, haciéndote encallar en la playa infinita del tormento. Y pues yo creo que esta ya va a ser la última. Las palabras que aniquilan se quedan adheridas a la capa más liviana del yo incipiente. Lo envuelven con hojas inmutables de silencio
quedan impresas en el negativo de tu daguerrotipo. Son un puñal de gelatina de plata hundido en tu colodión embrionario. Pues gracias. Sí, bueno, aprovechando que se encuentran Kira, María Ángeles y Guillermina, del público, perdón, ¿quiere hacer alguna consulta o pregunta? Hay micrófono disponible. Esta es una pregunta para Kira. Kira, ¿qué cambió en ti luego de la escritura de estos poemas? Pues no sé. Yo creo que básicamente no cambió nada, pero sí hubo una liberación. Sí hubo una liberación. Es como, pues, como abrir la llave de un secreto, ¿no? Como abrir la puerta escondida. Y yo creo que eso es muy importante. Cuando menos para mí internamente, ¿no? Yo creo que poderla compartir con ustedes, pues es ya un punto extra, digamos, ¿no? Pero sí hubo un alivio, podríamos llamarlo quizás, ¿no? Sí, buenas noches, Kira. Yo tengo una duda en relación a que, ahorita que mencionó usted sobre que se coloca frente a la computadora a escribir. ¿Lo escuché mal? ¿No? Bueno, mi duda es esta porque tengo la idea de que la poesía no deja de ser una forma, bueno, que la poesía tiene como forma el ser manuscrita. O sea, de nunca perder la idea de que tenemos que ponerla sobre el papel. Y no sé si la computadora, la nueva tecnología, pero digital nos esté ganando a la hora de escribir alguna poesía, algún poema, un pensamiento. Esta sería mi duda que ahorita Bueno, a veces escribo a mano, pero hay veces que sí escribo directamente en la computadora. pero no le quita fuerza. Pues no, yo creo que ya estoy muy acostumbrada a la disciplina de escribir en computadora, entonces a veces, como le digo, sí lo hago, pero no siempre. Buenas tardes, Kira. Buenas tardes. Un saludo muy afectuoso. Fui muy amiga de tu hermanita Tatiana y siempre la recordamos con mucho cariño en casa. Preguntarte, lo que hace muy interesante, me parece a mí, es tratar este tema de la violencia en la forma poética. Se me hace una paradoja difícil, pero exquisita y necesaria. Mi pregunta es, siempre creo, por haber leído tu obra anterior, que analizas mucho esta situación de violencia, de opresión, que incluso rebasa géneros, edades, diría yo, muchas cosas, ¿no? En tu obra. Y yo te preguntaría, ¿ha cambiado algo en el tiempo, en tu tiempo vital, esta situación de la violencia? ¿Sientes que está igual, más intensa, ha cambiado de forma? Gracias. Ay, es una pregunta muy interesante. No, definitivamente, o sea, yo no vivo marcada por eso, definitivamente, ¿no? Esto es más como un recuerdo que vino a mí y que me pareció muy importante que saliera a la luz, porque
creo que la cuestión de la violencia intrafamiliar, que empezaba con mi mamá, ¿no? Y que afectaba a toda la familia, que yo creo que por eso me volví feminista, por supuesto, pero nos afecta a todos como sociedad y como todo, porque esto es una cosa que no es individual, o sea, esto es una cosa que se va pasando por generaciones. A mí me contaban que mi mamá y mis tías, que mi abuelo golpeaba a mi abuela, ¿no? Entonces, viene así por estas, creo que de alguna manera ha ido disminuyendo y que, pues, que es algo que se tiene que hablar, que abrir y que sanar, más que nada, ¿no? Sanar a través pues, de la terapia, del amor y para precisamente para que no siga recurriendo generación tras generación, ¿no? Porque si no se hace consciente, esto muchas veces sale de manera inconsciente, ¿no? Solo comentar respecto a este tema, Kira, que precisamente esta apertura a lo que se guardaba bajo llave y era motivo de vergüenza para las víctimas. Exacto. Y a veces de orgullo para los victimarios. El hecho de que tu poesía lo saque, lo exhiba, nos haga reflexionar sobre ello, ya es una contribución muy importante para este cambio de mentalidades que todos deseamos vivir. Muchas gracias por tu obra. No, al contrario, pues por eso quiero que se difunda. ¿Alguna otra consulta? Buenas tardes, muchas felicidades por el libro. Yo tengo dos comentarios. Primero, cuando venía a ver el libro, el título me llamó mucho la atención con la palabra engranaje. Yo trabajo en la industria y normalmente el engrane se utiliza para transmitir fuerza, ¿no? Para ampliar la fuerza o modificar los tiempos. Y es un artefacto, una parte muy importante para los procesos. Y se me hizo así como muy intrigante cómo se conectaba aquí con el libro, ¿no? Y cuando dijeron la frase, enmudecer es una virtud tan femenina, fue así impactante para mí y empecé a entender cómo ese engranaje, en este caso, está machacando para que se escuche, para que este silencio no sea una virtud. Y la violencia nos ha alcanzado a todos, pero no es ningún secreto que mucho más a las mujeres, ¿no? Entonces, utilicemos este engranaje. Yo te felicito por eso, que este engranaje sirva para que todo esto deje de ser silencio, ¿no? Para que todo esto se escuche. Y como dijeron también en otra de las frases de las presentadoras, para que la vergüenza deje de estar del lado de la víctima y realmente por este ruido que haga el engranaje, que hagamos todos, cambie del lado del victimario, ¿no? Nada más. Felicidades. Gracias. Pues muchas felicidades, Kira. A mí me queda una situación muy pendiente en el contexto que nos encontramos en la actualidad, porque se ha vuelto ahora como que la violencia en algunos contextos, aplaudirla, ¿no? Dependiendo de si le dan un premio o no. Y ante este contexto, a mí me surge la duda de cómo verías tú la verdad y la violencia, cómo la atarías en este momento, porque hasta parece que nos estamos sumiendo en un abismo en donde se dice la verdad y la violencia se vuelve ahora así como una cuestión carismática, de premios, de esta parte de la vergüenza. Dije, híjole, sí estamos experimentando un momento muy difícil y sí me gustaría saber tu opinión. Pues no sé si te estás refiriendo al caso de Epstein. ¿Por qué dices que se premia la violencia? En este caso, lo menciono directamente, el caso de Trump, ¿no? El premio que se da en este sentido, en donde ahora quieren enmascarar a un acto de genocidio como si fuera un acto de bondad. Entonces, la verdad, en donde quiera,
¿Qué papel estamos jugando? No, pues es que yo creo que estamos viviendo en una sociedad muy enferma, ¿no? Ese es el problema y pues el problema es que se empieza a normalizar la violencia, ¿no? Y como tú dices, a veces hasta premiar, ¿no? Entonces, pues pues no, estamos muy mal. Todo esto está muy mal. Mi opinión es esa, que habría que concientizar más a la gente de que, pues de que la violencia, como te digo, de algún modo está intrínseca, ¿no? En nuestros genes. Digo, los animales matan con violencia para comer otros animales, ¿no? Pero nada más, ¿no? La violencia del humano es mucho más sofisticada y más complicada en todos sentidos. Y pues sí, creo que más enferma. No sé si eso contesta. ¿Alguna otra pregunta, consulta, comentario? Kira, ¿quieres decir algunas palabras finales? Pues no, nada más que también agradezco mucho a los presentes su asistencia, su paciencia y pues que ojalá pudieran ustedes compartir este libro, si es que lo pueden comprar. Creo que este tema es importante. No sé si... Bueno, yo agradezco mucho todos los comentarios. Al compañero que habla de lo manuscrito, le cuento que yo con mi puño y letra empecé a hacer los comentarios de este libro. Entonces aquí están la de máquina y la de lápiz. Aquí tengo a lápiz y yo también quiero mucho los manuscritos, que son muy lindos, ¿no? Y son verdaderas joyas en los archivos, ¿no? Encontrarnos una carta manuscrita es algo muy lindo, tiene razón. Y bueno, yo creo que aquí hay una denuncia. Evidentemente vivimos la violencia de una guerra. Están matando en este momento a muchos niños, mujeres, hombres. En fin, es terrible lo que estamos viviendo. Y un libro como este abre un horizonte en términos de una conciencia. Necesitamos afianzar nuestra conciencia a favor de la paz. Después de Hitler, yo soy hija de refugiados españoles que vinieron cuando el exilio, y la lucha que traían más que ninguna otra era luchar por la paz, contra la violencia, era la paz, digamos, el escudo por el que se tenía que luchar. Con diferentes ideologías, venían trotskistas, comunistas, en fin, venían socialistas de muchas visiones del mundo y de muchos partidos, pero la paz era el estandarte fundamental, ¿no? Yo creo que sí necesitamos trabajar otra vez por la paz, por la paz de Palestina, por la paz de los países que están en guerra, y todo tiene que ver, efectivamente hay un problema cultural, antropológico, ¿no? De este horrible hecho humano que es la violencia. Y sí creo que haciendo consciente lo que significa, lo que duele, lo que aterra, ayuda muchísimo. Este libro es una denuncia que nos ayuda, a mí me ayuda, ¿no? Nos confronta, nos hace vernos en un espejo, porque no es la violencia de Kira, es la violencia que vivimos de alguna manera todos, dentro del disimulo, ¿no? De que nadie lo sepa, pero ahí está, haciendo mella, ¿no? Y vengando uno con el otro. Yo creo que es un libro que tiene mucho, es educativo, aprendemos, ¿no? Es un libro que yo te felicito, Kira, te felicito por este nuevo libro y por este mensaje que nos estás dejando, ¿no? Es un mensaje que nos hace mucha falta y que tenemos todos que congregarnos en una sociedad que no sea violenta, ¿no? Desde la violencia doméstica hasta la terrible violencia política que existe en este momento. Pues ahorita hay una caminata por la paz de unos monjes tibetanos, no sé si la han seguido.
Y la gente, bueno, pues se ha unido, ¿no? A la marcha. ¿Tú quieres decir? Pues yo creo que este libro, como dice María Ángeles, es muy importante porque nos abre la puerta al decir, al ponerle nombre a las cosas que antes no tenían nombre. La violencia, sobre todo contra los niños, está muy extendida, está generalizada, está normalizada. Aún ahora, en el siglo XXI, es una violencia terrible, es una violencia de todas formas. Entonces, el libro literaturiza este problema que es terrible y que causa más violencia, pero además causa que los humanos que son víctimas de la violencia incidan en la violencia con más fuerza, con más descaro, pues. Entonces, yo creo que yo ya no lo puse, no me dio tiempo, pero yo creo que la importancia de este libro es que ponemos nombre a las cosas y lo decimos de frente. Esto me pasó a mí y esto te pudo pasar a ti y puede pasarle al niño del vecino. Y es la pequeña violencia en la que nosotros podemos incidir. No podemos salvar a los niños de Gaza, aunque queramos, pero con un libro como estos podemos hacer que alguna mente, que algún alma, que alguien cobre conciencia de que está ejerciendo la violencia. Todos ejercemos la violencia también. Y entonces aquí tenemos ejemplos dolorosos de lo que no debemos hacer. Y si empezamos con nosotros, entonces pues ahí hay una semilla que germina, como dice Kira. Y hay algo que quiero decirles antes de irnos, ¿no? Me acuerdo del poema de Gabriel Celaya. La poesía es un arma cargada de futuro. Y aquí hay poesía. La poesía es un arma. La poesía es un arma para la paz, no para la guerra. Entonces, aquí Kira tomó la poesía en sus manos y denunció este terrible hecho de la violencia. Me acuerdo de Gabriel Celaya gracias a lo que dijo el compañero, ¿no? La poesía es un arma cargada de futuro. Bueno, en nombre de FOEM y de Librería Bonilla, queremos agradecer a Kira Galván, a María Ángeles Comesaña y a Guillermina Monroy por esta presentación del personaje de la violencia. También aquí al público presente hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si a alguno le interesa. Muy buenas tardes.